en Nación Z. 215 días de administración, 13 días para el comienzo de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de hablar con el expresidente del Senado, José Luis Dalmau, también con el representante Víctor Párez y también el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Y muchas cosas pasando, además del temblor de tierra que parece que muchos lo han sentido en esta mañana. El epicentro se da en el Canal de la Mona y muchos se levantaron con ese meneíto que ha preocupado a muchos y que nos revive secuelas recientes de lo acontecido, particularmente en esa zona suroeste de Puerto Rico. Todos tranquilos, por lo menos hasta ahora no han habido secuelas posteriores y no se contempla de que las vaya a haber. Estaremos pendientes a lo que se anuncie y un poco dando paso al orden de los asuntos, que hay mucho, así que voy rapidito para poder cubrir todos los temas que tengo aquí para ustedes. Anoche, un medio digital anuncia que van a destituir al menos 5 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal por orden del presidente Donald Trump. Este medio digital se llama Breitbart y la Junta de Supervisión Fiscal y sus componentes han negado la información. Pero les había dicho en semanas recientes, les llevo diciendo que esa es una de las posibles consecuencias de habernos ido a quejar a la capital federal de la Junta de Supervisión Fiscal y la composición actual de la misma, que han llevado la fiesta en paz con el componente fiscal, con la Asamblea Legislativa, con la gobernadora de turno, y que consiguieron inclusive el ir juntos a la propuesta reciente de presupuesto, ¿verdad? Con los traspiés que hubo, pequeños inconvenientes que se pudieron resolver, al menos hasta ahora. Y les llevo diciendo que esto pudiera entonces recomponer la Junta de Supervisión Fiscal y que lleguen 5, 6, 7 vaqueros nuevos enviados por el presidente Donald Trump, que evidentemente vengan con una agenda distinta para resolver la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, para ser un poco más restrictivos en cuanto a las permisiones que se hacen, ¿verdad? A los permisos que se dan para situaciones que no surgen de momento. Y que entonces vengan con esa otra agenda, que es la de pagarle a los bonistas, resolviendo el asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y todo el gasto que ha habido, ¿verdad? Que es lo que levanta, de hecho, el medio digital para el malestar alegado del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos en cuanto a el ingreso que reciben, no los componentes de la Junta, no los miembros de la Junta, sino el staff, los empleados de la Junta, que dicen que es un 300% más de lo que gana cualquier persona en Puerto Rico, incluyendo al director ejecutivo, que está por los $625,000, dice el artículo de ese medio digital. ¿Será que los componentes de la Junta, los miembros de la Junta, no se han enterado de alguna información reciente? Veremos a ver por dónde aterriza esta nave espacial, porque ciertamente los círculos de poder en la capital federal parece estar alineados con que se les pague a los bonistas, porque ellos prestaron sus chavos y ahora decimos que no hay chavos para poder repagar esa deuda de ese dinero que cambió de mano en un momento dado. ¿Se utilizó o no se utilizó para lo que se debía? Pues verdad, esa es la gran interrogante. Y ese desempeño, ¿cómo ha sido para adelantar las disposiciones de lo que mandata promesa y lo que deberíamos estar haciendo tanto aquí en Puerto Rico como ese ente que, a pesar de no ser un ente federal debidamente definido, ciertamente nos cuesta unos chavitos para mantenerlos ahí y que hagan los estudios? Mire, sacan el asunto del gasto inclusive
en la fotocopiadora, en los documentos que fotocopian. Todo eso ya está creando un revuelo que evidentemente va a tener alguna consecuencia. Así que veremos si esto se oficializa, como lo trae el medio anoche, o si por el contrario es una bola de humo para amedrentar a la composición actual de la Junta de Supervisión Fiscal. La realidad es que todavía seguimos viendo irresponsabilidades en las cosas que se legislan inclusive y por parte de la gente que administra el presupuesto a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel de todo aquí en Puerto Rico, cuando seguimos legislando cosas que no tienen ni tan siquiera fuente de repago para poder satisfacerla. Pero eso es lo que hay ahí. A ver qué reacción va a haber de la gobernadora, de otros miembros también, pasados y presentes, de la Junta de Supervisión Fiscal y cuál va a ser el futuro de Puerto Rico. La realidad es que se nos pudieran complicar bastante las cosas si es que hay una recomposición y unos nombramientos nuevos de esos funcionarios. Entre otras cosas que han ocurrido en las pasadas horas también, es que el Departamento de Justicia dice, aquí no hay nada que referir para el FEI de las actuaciones que llevó a cabo el secretario del Departamento de Recursos Naturales. De nuestra investigación preliminar no se desprende de que haya habido irregularidad o ilegalidad al entrar al puesto el secretario y en horas firmar aquella orden ejecutiva o administrativa más bien de lo de las casas de las pargueras, que hubo que enmendarla y demás. Pero que saben que esto hubo un referido y una citación, no solamente del portavoz del Partido Popular, el senador Luis Javier Hernández, sino que también citaron a la pasada secretaria para averiguar si ella la había dejado y si ese borrador que se firmó era cónsono al que se había presentado. Pues por lo menos para propósitos del secretario del departamento actual, Waldemar Quiles, no va a haber consecuencia inmediata. El FEI pudiera motu propio activar otro proceso, quizás para este asunto de si hay o hubo una ilegalidad, hubo alguna influencia indebida, pero por lo menos el Departamento de Justicia dice, nosotros investigamos y aquí no hay nada irregular, no hay ilegalidad. Él entendió que era lo mejor para hacer en cuanto a esos casos. Yo les he detallado aquí que me parece que el asunto de desestimar situaciones ante el departamento mediante una orden administrativa no es legal, no debería ocurrir porque los casos deberían verse de acuerdo a lo que tiene el récord. Eso nos dice la jurisprudencia y el derecho, el Estado de Derecho vigente. Tienes que mirar que hay en ese expediente, que se argumenta, que se puede sustentar y de acuerdo con la prueba de cada uno de los casos, caso a caso, tú haces la determinación. No puede haber una sábana con la que tú te cubres y desestimas todo, que es lo que parece todavía, aún la orden siendo enmendada, lo que contiene como directriz para las personas que están en la posición de tomar determinaciones sobre cada uno de esos casos que se han referido al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Líder de la eficiencia, licenciada Ferraioli, esto es una de las cosas que pudiera mirarse. En vez de estar mirando para DACO, para Agricultura, para el Departamento de Estado, para Recursos Naturales, y ver qué reglamentos, qué cartas circulares, qué órdenes administrativas o ejecutivas se pueden enmendar y poner las cosas al día en ese departamento que necesita de mucha atención para que las cosas funcionen y quizás, yo no sé, quitarle responsabilidades las cuales no pueden manejar. Se detalla hoy que no pueden ni bregar con el sargazo porque no tienen los mecanismos o las herramientas para lidiar con esa situación que es un problema. Después de que habían dicho de que tenían chavos para comprar unas máquinas y que todo se iba a resolver, parece que no es así, según detalla la prensa escrita en la mañana de hoy. ¿Qué va a pasar quizás con las ex secretarias que la citaron o qué otras cosas pudieran darse si es que con esto se acaba la investigación que estaban llevando a cabo? Está por verse. Otra cosa que ocurre ayer
es que la gobernadora Jennifer González Colón, flanqueada por los presidentes de los cuerpos legislativos, el liderato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y otras personas como el asesor técnico temporal, Carlos Ignacio Pesquera, se dan cita en la planta Sergio Cueva y dice, este capítulo está cerrado, no hay crisis, ya resolvimos todo el mundo le llegó el agua. Me parece que es complicado hacer esa aseveración luego de que tuvimos una semana tan complicada en cuanto a eso. Pero la gobernadora nos dice más y nos deja saber que si hubo alguna situación, tiene que ver con que por décadas ya, o algunos años, no se ha podido llevar a cabo inversión en infraestructura crítica, debo decir, del sistema. Mire que por causa de la quiebra no se ha podido meter dinero para arreglar lo que está debajo de la tierra, los tubos y toda la infraestructura que requiere. No descarta o no parece descartar que hubiera actuaciones intencionales. Y yo le he dejado saber a ustedes que la complicación reciente del panorama operacional y político también con el que se ha confrontado esta administración en 6 meses no es normal para ningún gobierno. Y que parecería que aquí hay gente que mínimamente arrastra los pies para provocarle unas situaciones a la gobernadora. Sea gente molesta con ella, que estuvo con ella y no le han dado lo que quieren, o sea gente que maltrataron de alguna forma, que se sienten maltratados por la gente que llegó nueva a los puestos, por desconocimiento, falta de pericia de los sistemas. Pudieran haber muchas vertientes en esto, pero la realidad es que cuando la gente que se está confrontando con la parte operacional allí, dice que se cerraron válvulas o que no habían cosas que deberían haber pasado y que pasaron otras que no debieron, levanta esa sospecha que les he venido trayendo, ¿verdad? Y yo no estoy aquí para defender la parte política de la gobernadora, pero la realidad es que cuando vemos tantas crisis juntas en una misma semana, le levanta sospecha a cualquiera. Porque la gobernadora no ha estado desentendida de estas situaciones. Y ha nombrado gente, ha nombrado comité, ha nombrado los SARES, ha nombrado los asesores a trabajar con diversos asuntos que no se salían de control de esta manera antes. Y eso levanta alguna sospecha. Que eso es un problema entre PNP, que ahora Jorge Santini, secretario general del PNP, le esté atribuyendo mala leche al PPD, al Partido Popular, por la crítica que hace en el sistema, pues ese es el rol de la oposición. Ole, tú lo conoces muy bien. Y tienen que levantar el asunto del manejo de las administraciones de turno, que las últimas 3 han sido del PNP. Y que si no pueden bregar, pues que dejen que otro venga. Pero ese es el rol del fiscalizador, no te puedes molestar. Ah, que no han presentado propuestas concretas para mejorar las situaciones. Y si las han presentado, no les han dado paso. Porque entonces ese es el rol político del partido de gobierno. De que la idea tiene que ser mía, porque el protagonismo es mío, porque yo soy el que estoy mandando. No es lo que debería ocurrir. Vamos, si hay una buena idea, pues debería cogerse y darle paso. Y ha pasado en todas las administraciones también. Así que esa crítica across the board de la oposición por criticar la gestión ante lo que es evidentemente una falta o una carencia en servicios básicos, pudiera hacérsele a Miguel Romero también, que ha criticado y ha estado insatisfecho con el manejo de la situación. Entonces, cuando vamos solamente a la oposición política, vamos, y el rol del secretario general es el rol del secretario general y punto. Y evidentemente va a buscar darle un tablazo a quien pudiera ser el contrincante primario para el próximo ciclo electoral, que falta tiempo todavía a todo lo que da. Pero parece cerrarse ese capítulo y la gobernadora va a esperar al informe del ingeniero Carlos Pesquera
para ver qué en específico pudiera mejorarse en el sistema de agua potable. Veremos a ver. Se veto de bolsillo al proyecto que aumentaba o provocaba un aumento a la tarifa de servicios de comunicaciones, no solamente a los celulares. El liderato del Senado ayer nos deja saber que va a haber encabulla y vuelve y tira con esto, porque ese proyecto particularmente enmienda el Código Municipal y son unas enmiendas que alegadamente hacen falta. Y saben que esto era presentado por el presidente del Senado, pero a instancias, a requerimiento de la Federación de Alcaldes, liderado por Gabriel Hernández, alcalde de Camuy, que estuvo haciendo los rounds para defender el proyecto. Y ahí hay unas cosas que contenían la redefinición de los canales de voz y hay unas disposiciones en ese proyecto que también propendían a flexibilizar los procesos para el aumento de sueldo de los alcaldes. El nuevo proyecto que se presente en la próxima sesión o las próximas sesiones contendrá esas últimas dos, lo del aumento de los alcaldes. ¿Contendrá la redefinición de los canales de voz? Yo creo que pudieran haber aprendido de esta experiencia y no necesariamente repitan esa píldora venenosa que proveyó para que otras cosas, otras enmiendas que sí eran necesarias en el Código Municipal se trancaran. El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, está listo para ir a defender el contrato o los contratos del servicio del portal digital de esa agencia. Y recordarán, ayer les decía que en el fin de semana la Junta de Supervisión Fiscal paraliza la contratación y pide documentos sobre esos contratos y cómo se dio y de cómo se dio el proceso de cancelación del proveedor anterior y la contratación del nuevo que parece que no tuvo un proceso competitivo y que hoy se admite en prensa escrita que el secretario actual se reunió con un oficial técnico del nuevo contratista y que le aseguró que le podía dar 3 servicios por el precio de uno y que eso fue lo que motivó a que se contratara a esta empresa que había tenido unos problemitas en el pasado, recogidos y señalados nada más y nada menos que por la oficina de la inspectora general. No pelee conmigo, esos son los datos que existen. Y que ese contratista había estado insistiendo en ese y en otros contratos y que por lo que había en ese expediente no era merecedor de los mismos y que le costó el puesto a más de un director de la Oficina de Innovación y Tecnología. El puesto y el nombramiento también. Y no habíamos tenido uno en propiedad hace un ratito. Porque esos contratos, las licencias, inclusive la infraestructura, son de mucho dinero. Y aducen algunos de que ahí está más que manifiesta la guerra entre los cabilderos para que le deje el contrato a mi cliente. Y a esos efectos, la Junta se tuvo que meter como papá y mamá a decir, déjame ver, justifícame lo que tú hiciste. Y dice el secretario que no se hizo nada ilegal, que no se hizo nada impropio y que basado en las mejores necesidades del sistema, los 3 servicios que hay, entre ellos el de cannabis, el licenciamiento médico y el de, me parece que el otro es el de los turnos, que se hace a través del portal y el de las farmacias. Aquí hay varios servicios que se dan para el despacho de medicamentos también. Pues ese contratista lo iba a hacer por los mismos chavos, porque al final a quien se le cobra es al que solicita el servicio y no al gobierno. ¿Qué cantidad se cobra? ¿Lo pueden hacer más barato? Yo creo que hay otras consideraciones también, más allá del costo, para propósitos de a quién se le adjudica ese contrato. Y para eso hay unos propósitos y unos procesos en ley.
y para que eso se dé de una manera donde nadie pueda influenciarlo. Y que un contratista no conozca los precios del otro o qué contiene esa propuesta del otro, sino que se haga esa evaluación en frío. Y todo eso va a tener que explicárselo entonces el secretario de esa toma de decisión a la Junta de Supervisión Fiscal. Otra cosa que, y lo hablaremos ahorita en más detalle con el alcalde Julio Roldán, es que alegadamente, por haber hecho la declaración de ciudad santuario, el municipio de Aguadilla, se les remueven los fondos del Departamento de Seguridad Pública, dinero local de aquí, que puede provenir de dineros federales, pero que no necesariamente hubo una directriz de ninguna entidad federal para que se les removieran los fondos de patrullaje y monitoreo del litoral costero a Aguadilla. Eso nos dice Julio Roldán, alcalde de Aguadilla. No hubo respuesta en prensa escrita del general Arturo Garfer, quien es el secretario del Departamento de Seguridad Pública, si eso ocurrió o no, y que haya motivado el que se le hayan removido, se le hayan restado esos fondos de patrullaje a un litoral costero que está muy propenso al narcotráfico, a las armas, a los indocumentados, ¿verdad? Porque por ahí entra en ese litoral muchas de las cosas que nos crean otros problemas en el país y que lo vemos a diario en otras situaciones. En graves problemas el Hospital del Maestro. Esta situación no es nueva. Allí hay unos profesionales excelentes. El problema es de cash flow, y se le agrava ahora con un embargo del Internal Revenue Service, el Hacienda Federal, con el cual usted no quiere tener problemas, y que de ordinario, cuando vienen estos embargos, obedecen a deudas por concepto de las aportaciones del Seguro Social, con unas multas caritas. Y también, cuando llega al punto de tener que embargar las cuentas de cualquier entidad, es porque o es una cantidad bastante considerable de la que saben que no pueden aportar o desembolsar, o que han ignorado los avisos previos del IRS para propósitos de cobrar esa creencia que probablemente se le dedujo a los empleados. Y eso tiene unas consideraciones muy serias. Pero no se queda ahí, porque hay unas querellas de pacientes que se dice en prensa escrita también que el secretario de Salud está investigando. Y vuelvo y repito, puede haber unos profesionales y unos empleados allí que estén dando la milla extra, pero con ver las facilidades desde afuera, se nota que están teniendo problemas. Esto pudiera propender a que venga otra entidad y tome control de esas facilidades, o que esté provocándose ese tipo de cambio de mando. Pudiera ser, pudiera obedecer a eso. Así que veremos, cada vez hay menos sitios, ¿verdad? Para estos servicios. Le ha servido bien al pueblo por décadas esa instalación en la zona metropolitana. Así que veremos a ver por dónde aterriza esa nave. Cuando regresemos de la pausa, establecemos contacto con el expresidente del Senado, José Luis Dalmau, a ver qué nos tiene que decir de lo que espera mínimamente para esta próxima Asamblea Legislativa, esta sesión ordinaria que comienza en 13 días, y lo que se ha quedado pendiente, qué propuestas tiene la delegación del Partido Popular, y a ver qué nos tiene que decir también de Pablo José y de todo este revuelo que sigue causando el mensaje que dio desde Mayagüez. Llevamos semanas hablando de eso. Hoy le dedican otra columna más, uno de los tontos útiles que escribía columna contra el pasado presidente de la colectividad y candidato a la gobernación. Hoy le dedica otra más a Pablo José. ¿Cuál es la molestia? ¿Por qué esto ha creado tanto revuelo? Veremos a ver. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mire, a esta hora, evidentemente, más allá de que le lean las noticias o que entrevisten a alguien, usted quiere que se tome posición. Y a lo mejor está de acuerdo o no lo está. Por los datos no podemos pelear porque son sagrados.
Y ahí están de cómo pasan las cosas. Que es importante hilvanar lo que pasa hoy con lo que pasó ayer, con lo que hace un mes, con lo que hace décadas. Pues ese es la destreza que nosotros acá desarrollamos y que la utilizamos para traerle asuntos a ustedes. Muchas veces ustedes se expresan también y nos dan otros detalles que no recordamos. Eso pasa. Pero dentro de lo posible es el establecer una posición en cuanto a los asuntos que acontecen. Así que arranquen para acá. Estamos aquí todos los días de 6 a 8 a través de Z93, el Facebook Live de Nación Z y la aplicación La Música. En la línea telefónica tengo al expresidente del Senado, José Luis Dalmau. Buenos días, presidente. Bienvenido a Nación Z nuevamente. Buenos días, Eddie, para ti. Buenos días para todos los amigos y amigas que están en sintonía. Vamos a comenzar por lo más apremiante, presidente. Decía en el segmento pasado que a mí me levanta mucha sospecha el que hayan tantas crisis en una misma semana, en un mismo mes, y que parecería que aquí hay actuaciones voluntarias, por una razón o por otra, no la estoy adjudicando, para ponerle el pie a la gobernadora, quizás hasta dentro de su mismo partido. ¿Coincide o aquí hay otras cosas pasando que no sabemos? No, mira, coincido, Eddie, porque desde hace muchos meses estamos viendo que en las agencias de gobierno hay una lucha que no cesó después de las elecciones. Hay una lucha de empleados de gobierno que responden a la administración de Pedro Pierluisi y empleados de gobierno que responden a Jennifer González. Y eso no es que porque yo lo diga. Tú recordarás que para agosto del año pasado, en plena campaña electoral, Jennifer González dijo que cuando ella saliera electa iba a remover toda la estructura de la administración de Pedro Pierluisi, porque no estaba satisfecha con el desempeño gubernamental de sus empleados. Así que ya esos empleados de gobierno del Partido Nuevo Progresista tenían una amenaza velada de que si ella salía electa gobernadora, iban a ser removidos. Así que esa lucha interna la hay en todas las agencias, y yo la he vivido en el área donde yo vivo, en el área de Cagua, en el área de Gurabo, en el área de Humacao, donde personas que llevaban mucho tiempo ocupando posiciones en agencias de gobierno fueron removidas drásticamente. Personas con mucha experiencia, personas que tenían conocimiento de los temas en las agencias que elaboraban, personas que se llevaban bien, incluso con personas de otros partidos, con alcaldes de otros partidos, estaban funcionando excelentemente bien, pero como no respondían a la estructura de la gobernadora, pues fueron removidos, y eso trajo consecuencias de brazos caídos, trajo consecuencias de no actuar, trajo diferentes consecuencias, y lo vimos la semana pasada de forma dramática, y de forma que yo creo que debe investigarse más a fondo con el sistema de acueducto y los posibles señalamientos de que hubo sabotaje o que hubo interferencia para no suplir los servicios necesarios y hacer quedar mal al gobierno. Eso está ahí. Pero también ha sido un gobierno muy lento. El arranque del gobierno de Jennifer González ha sido muy lento. No hay medidas para atender los principales problemas del país. Hemos visto cómo la atención para el sistema de energía eléctrica no arranca. Habíamos advertido que lo de acueductos estaba por venir, ¿verdad? Porque hay una situación en acueductos que data de muchos años y que había que atender y que no se estaba atendiendo. Y así en otras agencias de gobierno ya han surgido diferentes actos, ¿verdad? Diferentes situaciones que obviamente llaman la atención. Yo no te puedo decir que es deliberadamente para hacer quedar mal a la gobernadora. Yo te puedo decir que deliberadamente hay personas en la administración que han estado en una controversia interna de un lado y del otro, y eso causa problemas en la gestión de los servicios esenciales que se tiene que dar el país. Pero tampoco ha habido una acción concreta desde la fortaleza para atender las situaciones que le prometieron al país que iban a atender de forma científica, de forma legislativa, de forma correcta. No la ha habido, ha sido un arranque muy lento. Yo no recuerdo un gobierno que haya arrancado de forma tan lenta, empezando por los nombramientos, por la ejecución, por los proyectos de administración. Eso no ha sucedido en este gobierno. En el caso de las agencias, yo veo tres vertientes aquí, presidente. Número uno, la gente que han maltratado hasta con las guaguas de sonido aquella de se van. Claro. Cuando se denunció el que los secretarios de agencia no ejecutaban, tú no solamente te llevabas enredado al secretario de agencia, sino a los colaboradores de que eran PNP y están
y estaban y están ahí también. Esa es la segunda vertiente. Y tienes una tercera vertiente que creo que la estamos viendo ahora también, que son gente que colaboró con la gobernadora en la campaña y que no necesariamente le han dado lo que les prometieron o lo que les han dado no era lo que esperaban quizás y también están ejemplificando molestias. ¿Coincide? Coincido totalmente, hay un grado de frustración enorme. De los mismos colaboradores de la gobernadora. De los mismos colaboradores y lo sabemos porque no los dicen. O sea, nosotros conversamos, somos adversarios políticos, pero nos encontramos, nos vemos, nos llamamos para atender situaciones de los constituyentes, en algunas ocasiones con más éxito que otras. Hay secretarios más responsivos que otros, pero cuando uno habla con los empleados, con los militantes, con los funcionarios de gobierno, hay esa frustración. Hay esa frustración de que no era lo que ellos pensaban. Y eso arrastra la administración de Jennifer González. En los últimos días hemos visto alguna cohesión de los presidentes legislativos con la gobernadora, por lo menos para la foto y para la conferencia de prensa en diversos asuntos, tan cercanos como ayer en la planta Sergio Cueva. ¿Hay esa cohesión entre el Ejecutivo y el Legislativo que quizás vimos más resistencia en cuanto a los nombramientos o cuanto a asuntos de política pública también con un presidente del Senado y las posiciones de la gobernadora, el nombramiento de Víctor Ramos, por ejemplo, y otros tantos que hemos visto que como que se apartan y se distancian? No la hay, Eddie, y no la hay no porque yo lo diga, porque la evidencia habla por sí misma. O sea, proyectos importantes radicados por los presidentes de Cámara y Senado fueron vetados. Y cuando uno ve eso, dice, bueno, pues aquí no hubo comunicación, porque los presidentes de los cuerpos tienen su poder, ¿verdad? Tienen su agenda y tienen su trabajo realizado para adelantar causas en común de una misma ideología, de un mismo partido. Y cuando uno ve que proyectos importantes de los presidentes de los cuerpos no son firmados por la gobernadora, pues esa es la mejor evidencia, que no había comunicación para adelantar una agenda en común de un partido de gobierno que tiene Cámara y Senado y que domina la estructura gubernamental para ejecutar, para adelantar sus causas. La mejor muestra de que no hay esa comunicación son los vetos de bolsillo y los vetos dados por la gobernadora a proyectos que son de los presidentes de los cuerpos. Estuvo muy particular la semana pasada, a finales de la semana pasada, que el presidente de la Cámara, que ha sido uno de los colaboradores más cercanos de la gobernadora, que está ahí porque ella se lo pidió, porque él no necesariamente quería volver. La primera persona que salió públicamente a impulsar la candidatura de Jennifer fue el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Lo hizo sin temor a nadie. Estando Pedro Pierluisi de gobernador, empezó por su distrito allá en Fajardo y públicamente a anunciar la candidatura de Jennifer cuando todavía ella no había tomado la decisión pública de anunciar su candidatura, ya Johnny Méndez la estaba anunciando. Una de las cosas que más se espera de la gobernadora, que es uno de los pilares del programa de gobierno del PNP, es la reforma contributiva con todos los proyectos que pudiera contener la misma. Y dice el presidente de la Cámara que él va a presentar la de él, parece. ¿Será la misma de la gobernadora o se va por su lado para tratar de proteger su legado o su proceso legislativo? Pero no parece decir, por lo menos en ese artículo del pasado viernes, que va a ser en línea con lo que la gobernadora ha provisto o lo que los comités están trabajando. Eso también es, de alguna manera, apartarse de esa cohesión. Vamos al aspecto técnico, Eddie. La política pública del país la origina la Asamblea Legislativa, no el gobierno. El gobierno presenta sus proyectos de administración y ¿quién los radica? Los radica la delegación de su partido, porque no los puede radicar el gobernador, así lo dice la Constitución. Así que en caso de los trabajos económicos del país se originan en la Comisión de Hacienda de la Cámara, aunque el Senado tiene que darle el visto bueno. Eso quiere decir que la Cámara de Representantes tiene que originar lo que sería un proyecto de reforma contributiva que fue prometido en el programa de gobierno del PNP. Pero te tengo una noticia, Eddie. Para que eso funcione, tiene que estar en el presupuesto. Y el presupuesto que se aprobó en junio de este año no contempla los recursos. No contempla muchas cosas, presidente, ni el aumento de los oficiales correccionales, ni el aumento de los vigilantes. Hay un montón de cosas que no están contemplados en las líneas de las partidas. Quiere decir que la reforma contributiva que se ha anunciado, ¿verdad?, desde la campaña que iba a estar lista para este año, pues ya pasó un semestre y no estuvo, y yo creo que va a pasar este año y no va a estar lista porque no hay los fondos presupuestados para esa reforma en el presupuesto que acabamos de aprobar en junio. ¿Venga el proyecto de Fortaleza o lo presente Johnny Méndez y respectivo de...? Lo presente quien lo presente y lo apruebe quien lo presente, no tiene los recursos para ejecutarse porque no fueron proyectados en el
el presupuesto que se aprobó en junio de este año. Así que va a tardar un año más. Se podrá aprobar, pero no va a poder ser efectivo hasta el 2027 probablemente. Digo, después hay que reglamentar, hay que hacer otras cosas, que no necesariamente esto va a ser inmediato, pero pudiera tomar entonces quizás para el último año de la administración vigencia como tal, ¿verdad? Que es lo que usualmente se trabaja. Ninguna reforma contributiva ha entrado en vigor el mismo año que se legisla, esa es la realidad. No, claro, de perspectiva y principalmente porque no hay, o sea, tiene que presupuestarse los ingresos y los gastos que van a haber en los cambios contributivos que se van a estar realizando. Jorge Santini hace una crítica de que ustedes no presentan nada y que lo que hacen es oponerse a todo y criticar todas las situaciones. Como delegación del Partido Popular Democrático, ¿cómo responde usted? Mira, Eddie, la realidad es que el gobierno ha sido tan errático que se nos hace fácil hacer las denuncias de lo que sucede en el gobierno, porque el propio gobierno ha sido errático en ejecutar, ha sido errático en atender las situaciones del país, empezando por energía eléctrica. Primero se dijo en marzo, Eddie, tú lo sabes, que iban a haber más de 90 apagones en el verano y que había que tener generación adicional en verano para evitar esos apagones. Y empezaron con las barcazas turcas que yo denuncié y dije que habían tenido problemas en otros países. Después de Yo las no sabía barcazas que eran turcas. Sí, de Turquía, y habían tenido problemas en todos los países donde habían estado las barcazas. Okay. Se rechazó en las barcazas turcas y buscaron fuentes nuevas de energía. Se entrevistaron 7 compañías que iban a traer energía adicional. De las 7 solamente quedaron 2, de las 2 solamente quedó una, y esa una no cumplió con los requisitos. Se acabó el verano, estamos en agosto, en el Villa Escolar, y todavía no hay energía adicional para los 90 apagones que iban a haber y siguen habiendo apagones en la isla. Entonces, viene el problema con Genera y New Fortress, que quieren vender el gas más caro, que tienen el monopolio del muelle de San Juan, que no quieren, que hicieron como dicen uno, un chanchullo para obtener los contratos, porque como no se le habían dado una extensión del contrato que ellos querían, pues entonces empezaron a cuestionar si iban a venderle o no gas a Puerto Rico, poniendo en riesgo el sistema de energía eléctrica del país. Es una cosa tras otra. Entonces uno se pregunta, ¿quién está a cargo de la energía en el país? Tenemos a un zar, by the way, la palabra zar es un rey o un emperador allá en No, él no Rusia. quiere que le digan sal, él no quiere que le digan sal, él Bueno, dice pero que la es verdad no un nombro zar, asesor ¿verdad? Entonces, técnico pero lo temporal. nombran y no hay una ley que le dé la jurisdicción para actuar No, con ese poder. no. Entonces, tenemos las alianzas público-privadas, tenemos la Oficina de Energía de Fortaleza, el subcomité creado por la gobernadora, el monitor federal, las alianzas público-privadas, tenemos la Oficina de Autoridad de Energía Eléctrica, tenemos la Oficina de Energía en el Departamento de Desarrollo Económico. Entonces uno pregunta, ¿quién está a cargo de la energía en el país? Y los errores y la ejecución sigue errática. Se dice que se va a cancelar el contrato sin tomar en cuenta que eso es un contrato suplementario, el contrato formal nunca se firmó y está avalado ese contrato por la juez Taylor Swain. Nosotros demandamos al gobierno porque el contrato había sido vencido y la juez Taylor Swain dijo no, hasta que no se resuelva lo de la quiebra, ese contrato va a estar vigente y no hizo retirar la demanda. Así que uno ve lo errático que ha sido la ejecución en el gobierno en todas las áreas, pero estoy hablando de energía eléctrica. Vemos cómo hemos tenido problemas en otras áreas, ¿verdad? En vivienda, en carreteras, en recursos naturales. Mira, en marzo se publicó en un periódico que venían 34,000 toneladas de sargazo para el Caribe. En mayo se anunció que era un problema el sargazo que venía. Y ahora en agosto el secretario dice que no tiene equipo para resolver la situación porque es más sargazo del que esperaban. Pero si se lo estamos diciendo desde marzo y estamos en agosto. Está bien, pero si marzo no a hay agosto, chavo, no hay chavo. ¿De dónde vamos a sacar para manejar eso? No solamente para la maquinaria, pero hay maneras de evitarlo. El Coast Guard ofreció ayudar. En Islas Vírgenes se hizo, en Cancún, en República Dominicana, se colocaron unos liners para evitar que el sargazo llegara a las playas, porque una vez llega a la playa tienes que disponer de él, tienes que buscar maquinaria, tienes que ver dónde lo vas a depositar. Eso se descompone, tiene unos químicos que son tóxicos. Todo eso había que prevenirlo, pero se dijo en marzo. En marzo el Sistema Nacional de Meteorología dijo que venían más de 34,000 toneladas de sargazo para el Caribe y no se actuó. Y entonces ahora que el sargazo ya está en la arena de la playa, dicen, ay, no tenemos maquinaria ni recursos para bregar con eso.
Presidente, si porque se no salíamos resolvió en la marzo. situación del agua ayer, como dice la gobernadora, ¿por qué le vamos a pagar $65,000 en un mes a Carlos Ignacio Pesquera por hacer un informe de que falló? Eso es un buen argumento. Eso es un buen argumento. Fíjate, cuando tú nombras a una persona por encima del que está a cargo, es que el que está a cargo no está funcionando. O sea, tú tienes un director de autoridad de acueducto y le nombras a alguien por encima. Entonces, cada vez que hay un problema aquí, vamos a nombrar un SAL. O sea, ¿cuáles son las respuestas que tiene que dar el director de la autoridad de acueducto? ¿Cuáles son la información que tiene que brindarle al país? Pero Bueno, podemos estipular que no queremos que eso vuelva a ocurrir y claro que que para no. eso hay que adjudicar responsabilidad. ¿Esa adjudicación de responsabilidad cuesta $65,000 en un mes? No, no cuesta eso. No cuesta eso. La propia autoridad de acueducto y su personal, ahí hay muchísimos empleados buenos, muchísimos ingenieros, tienen que determinar qué fue lo que sucedió, si hubo intervención indebida, si hubo irregularidades, si hubo problemas políticos internos, como se ha denunciado en la ejecución, para que eso sucediera. Eh, Nadie puede prevenir que se rompa una tubería, pero tienes que tener un plan de emergencia para atenderlo rápidamente. Y si tú tienes la información de que vas a tener un problema en un área específica, notifícasela a los municipios para que los alcaldes puedan distribuir agua. Ten un plan B para que puedas activar los vehículos de distribución de agua. Díselo públicamente al país para que la gente diga, mira, viernes, sábado y domingo va a haber interrupción de agua porque vamos a estar reparando. Y la gente se prepara y guarda agua en su casa. Fuera de la Esas cosas hay que confección de informarlas, ese hay que comunicarlas. informe, fuera de la confección de ese informe y señalar fallas técnicas quizá, no hay nada, no tiene capacidad en ley el ingeniero Carlos Ignacio Pesquera para remover personal o sea, él ofrece una recomendación y de ahí entonces la gobernadora o el presidente ejecutivo tomará cartas en el asunto si es que obedece a actuaciones intencionales de algún funcionario. Si fuerza de ley no tiene ninguna en estos momentos, ¿verdad? Es simplemente una designación de la gobernadora, quizás por alguna orden administrativa, pero jurisdicción y fuerza de ley no tiene que no sea otra una nominación de carácter público, publicitario, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de Carlos Pesquera, respeto, ¿verdad? Es un ingeniero No, lo que pasa es que me probado. parece que hay unas indagaciones particulares que se van a hacer con algunos funcionarios que quizás no tengan la fuerza que debería tener para alguien que requiera, por más que conocimiento y pericia técnica que pueda tener en el asunto, al no ser la autoridad nominadora, no necesariamente ese empleado o ese funcionario va a tener ese calor para saber exactamente lo que pasó, de lo que puedan detectar en la parte operativa es una cosa, pero de las actuaciones de los funcionarios no sé cuánto calor puedan sentir para saber exactamente lo que pasó, si es que fue No va a tener esa alguien. información y la información que tenga que brindarle a la gobernadora no pasa de ser una recomendación. No tiene otra fuerza que no sea una recomendación. Y tú tienes un director de la autoridad de acueducto, ¿qué vas a Claro. hacer? Removerlo, ¿verdad? Al nombrarle a una persona por encima, por lo menos publicitariamente, pues está quitándole el poder que tenía. Y es como pasa en cualquier otra agencia, ¿verdad? Tú tienes Ujú. un secretario y le nombras a una persona por encima, bueno, pues lo estás degradando prácticamente. Y estás reconociendo que no tuvo a la altura para trabajar la situación. Y Y eso es que malo para puede, la y que autoridad y es puede que malo no para la la esté a ejecución. futuro tampoco. Claro, Claro. y es malo para la autoridad y es malo para la ejecución porque le quitas poder dentro de su propia agencia. Presidente, hablamos un poquito del Partido Popular, ya nos quedan pocos minutos. ¿Por qué tanta controversia con lo que dijo Pablo José el pasado 25 de julio, que le siguen escribiendo columnas? Hoy hay otro de los tontos útiles que se le fue en contra al pasado candidato a la gobernación, que escribe otra columna más en torno al estatus y la posición que toma Pablo José Hernández. ¿Qué hubo de controversial? ¿Por qué está causando tanta roncha en diversos sectores del país? El decir, mira, no hay ambiente para eso ahora, vamos a enfocarnos en las cosas que sí nos apremian. Mira, lo que dijo Pablo José en Mayagüez es la verdad. En el Congreso no hay ambiente para atender el tema del estatus. No lo hay ahora ni lo ha habido antes. Pero con la política pública del Partido Republicano en el poder y de Donald Trump es peor. O sea, no solamente no hay ambiente para atenderlo, no hay ambiente para la estadidad, no hay ambiente para nada. Y Pablo José reconoce eso y dice, espérate, en vez de yo dedicarme todos los esfuerzos en tratar de mover el problema del estatus, voy a atender otros problemas que son importantes para el país, como lo es la salud, como la educación, como es el arbitrio del reembolso de la exportación del ron y otras cosas. Eso no quiere decir que no va a hablar de estatus, eso quiere decir que su prioridad no es hablar del estatus en un Congreso que está sordo
a atender los problemas de estatus en Puerto Rico y un presidente que ha dicho que no va a trabajar nada del estatus para acá. Eso lo diga Pablo José o lo diga quien sea, esa es la realidad en Washington. Es que no me parece que se aparte de una expresión que hizo la gobernadora recientemente en torno a que en este cuatrenio no contemplaban presentar, como hicieron en los pasados dos, un proyecto de estatus porque no había espacio para eso en esta administración. Entonces, ¿cómo eso es distinto de lo que dice Pablo José y ahora todo el mundo rasgándose las vestiduras? No, eso es igual. O sea, no hemos visto la administración de Jennifer participando en Washington y promoviendo cosas del estatus, ni a ningún líder de estadista, porque saben que no hay ambiente allá. Esa es la verdad. Pero pues obviamente hay campaña política, hay cosas que decir, hay, ¿verdad?, debate en la política de nuestro deporte nacional. Y obviamente ante el pronunciamiento de párrafos vienen las críticas, pero Pablo lo que dijo fue la verdad, no hay ambiente allá para eso. Y por otro lado, destacó, ¿verdad?, puntos importantes de nuestra relación política con los Estados Unidos, que él dice que tenemos que proteger, que tenemos que pensar, que tenemos que defender, que tenemos que adelantar. O sea, independientemente de lo que piense cualquier persona, el estatus de Puerto Rico se llama Estado Libre Asociado, aunque no lo quieran reconocer. El estatus de Puerto Rico es Estado Libre Asociado. ¿No será porque despolariza la discusión política y enamora quizás a esos sectores que abandonaron el Partido Popular por diferentes posturas en el pasado? Bueno, es lo que está reconociendo públicamente los errores que se pudieron haber cometido y la decisión de él de trabajar para adelantar causas que el país quiere que se adelanten por encima del problema del estatus, que para algunos es un problema y para otros no lo es. Es una relación política con los Estados Unidos que tiene sus virtudes y sus defectos, pero esa es la que existe, la que está reconocida en el Congreso, la que está reconocida en la política internacional, la que fue avalada por las Naciones Unidas. Pues es la que está. Y a eso él le da mérito, y a eso él le da valor por encima de consideraciones y aspiraciones que legítimamente, y con mucho respeto él lo dijo, respeto a las aspiraciones de los demás, pero eso no hay ambiente para eso en ningún sitio en el Congreso de los Estados Unidos. Así que trabajemos con lo que tenemos y defendamos lo que tenemos y adelantemos nuestra causa a base de la jurisdicción de la relación que tenemos, que se llama Estado Libre Asociado. ¿Y eso pudiera cambiar en dos años también, presidente? ¿Perdón? ¿Esa realidad pudiera cambiar en 2 años con una otra recomposición del Congreso cuando venga el midterm? Bueno, pero ese es otro escenario, por eso es que le está adelantando ahora, que basado en lo que tenemos, con eso es lo que tenemos que trabajar. Presidente, una última pregunta. Pregunta rápida, respuesta corta. El portavoz de la delegación del PNP en el Senado le dijo anoche al país que todos los problemas que estamos confrontando y las crisis, la zapata la sembró la última administración del Partido Popular. Hace 9 años atrás. El PNP acaba de reconocer a través de su portavoz que en 12 años no han hecho nada. Gracias, presidente. Hablamos pronto. Un abrazo. Gracias. El expresidente del Senado, José Luis Dalmau, acá con nosotros. Interesante todas esas posturas. Cuando regresemos de la pausa, hablamos con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que mire, está manejando el asunto de la energía Gerón directamente. Él mismo lo está atendiendo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y hablando de los protagonistas de la noticia, se encuentra aquí conmigo el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el representante Víctor Párez y Otero. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, a tu audiencia. Siempre es un gusto estar contigo en tu programa. Presidente, le voy a reiterar una pregunta que le acabo de hacer a José Luis Dalmau y que la he venido haciendo toda esta semana. Y que a mí no me parece casualidad, y estoy viendo a ver si alguien me lo explica para yo explicárselo al marciano también. Okay. ¿Cómo es que a la gobernadora en 6 meses se han desarrollado tantas crisis alrededor? Aquí hay actuaciones voluntarias para crearle crisis a la administración actual. Mira, tenemos Eddie, la del gas, la de la energía, la del agua ahora. Mira, Eddie, yo precisamente hemos estado, ¿verdad? Porque vivimos en Puerto Rico y hemos visto cómo ha habido una avalancha de situaciones que, ¿verdad?, que ha enfrentado señora gobernadora. Ella, de la manera más correcta, con su liderato, ¿verdad?, ha logrado manejar
crisis que han habido, la más difícil la semana pasada, la del agua, donde un tubo de 58 pulgadas que estaba en Trujillo Alto, una compañía privada estaba haciendo una excavación, rompe el tubo, pero una semana antes, Eddie, y la audiencia que nos escucha, una semana antes hubo otro tubo roto de aguas crudas que alimentaba la represa que venía de la represa de La Plata, que también fue roto por otro contrato privado allá en el área de Aguas Buenas, Guaynabo. Así que esa crisis tuvo Aguas Buenas, tuvo en Trujillo Alto, creó lo que vimos la pasada semana, que es como una cisma, como tú bien dices, de lo que ella estaba enfrentando, ¿Hay ¿verdad? funcionarios en las agencias haciéndole daño a la gobernadora? Pues mira, Eddie, ¿verdad? Eso yo no puedo decirlo que exista, que haya algún tipo de empleado público o de un funcionario de la agencia de gobierno que esté haciendo algo que afecte la labor de gobierno. Que haga o que deje de hacer, también pudiera tener Pero esa me vertiente. parece, ¿verdad?, que un gobierno como el de Jennifer González, que, ¿verdad?, que fue producto de una primaria Ujú. de un gobernador incumbente, como era Pedro Pierluisi, que yo recuerde en la historia política de Puerto Rico, nunca un gobernador incumbente había sido retado en primaria y ha sido derrotado en primaria. Y eso, ¿verdad?, pues dentro de las filas del PNP y las agencias de gobierno. Hay molestia. No molestia, puede No sería puede razonable concluir. puede haber sido alguna situación donde aquel empleado público o aquel funcionario de gobierno que apoyaba al gobernador Pierluisi, ¿verdad?, que no resultó electo, pues cuando vino el cambio de gobierno, a principio pues, ha habido o pudo haber habido algún tipo de, ¿verdad?, de situación de mi posición era X o era Z, ahora me cambiaron, pero en cuanto a si ha habido intención de que haya algún tipo de acción para afectar al gobierno de Puerto Rico, yo no lo veo de esa manera. Yo dejé de creer en las casualidades. O sea, que se junten tantas cosas a la vez a 6 meses de un gobierno. Jennifer González ha demostrado, Usted y yo Eddie, hemos visto mucha política. estoy de acuerdo contigo, pero ha demostrado capacidad, liderato. Es una mujer puertorriqueña que ha demostrado sus quilates, llegó a la gobernación, hay que reconocerlo, ¿verdad? Con sacrificio, vino de abajo. Ella es una mujer que viene de abajo. Ella fue, de hecho, ella y yo competimos en primaria en el 2002, Por el precinto 4 de San Juan. Ujú. Y la habíamos visto, ¿verdad?, desarrollarse políticamente y obviamente ella es una mujer ahora totalmente desarrollada, Y tiene profesional. olfato político. Totalmente de Y ha acuerdo. visto venir cosas contra ella. Pero el que hubiese tantas cosas juntas, que se juntaron, no me parece que sea casualidad, pero bueno, ahí veremos a ver, una vez se haga ese informe, a ver qué Ella Pesquera, responsabilidad a adjudique Carlos Pesquera, el Carlos. doctor Ujú. Pesquera anunció que ya se lo preparó, que ya lo redactó, ya se entregó. Así que yo no espero. estaba con ella, by the way, que era no No, era de uno hecho, de sus ¿sabe que colaboradores en campaña. en la primaria de Ricardo Rosselló con Pedro Pierluisi, Ujú. que fue en el 2016, en aquel momento Pesquera aspiró en la papeleta en primaria como chico residente contra Jennifer González, que aspiraba con Ricardo Rosselló en papeleta junto a la primaria. Y hubo una primaria entre ellos dos de mucha fuerza en el sentido de que hubo mucho careo político, ¿verdad? Ujú. Pero yo creo que por eso que te reafirmo, Eddie, la gobernadora de Puerto Rico ha demostrado su madurez política, que hace falta en momentos como este que tú mencionas, difíciles, donde se ha enfrentado a situaciones muy complicadas, pero ella obviamente lo ha demostrado. Ayer, precisamente, ella hizo una visita a la estación de Sergio Cuevas en Trujillo Alto. Allí invitó Junto a al los dos presidente del presidentes. Senado y Estaba al presidente de la Cámara. en la Cámara. Ujú. Sabe que el presidente del Senado en Buenos Días, Puerto Rico, estuvo varios planteamientos en cuanto al tema del agua semana pasada. Y demostró ayer esa unidad de gobierno que hace falta y que el pueblo vea, ¿verdad?, que este gobierno de Puerto Rico, tanto de la legislatura como el Ejecutivo, están trabajando en armonía por el bienestar de Puerto Rico. Presidente, el servicio de agua no afecta al de la luz, pero el de la luz sí afecta al del agua. Porque hay unas áreas que es de gravedad y hay otras que son Correcto. por bombeo. Correcto. Y usted le ha dado mucho seguimiento a este asunto del servicio de energía eléctrica. Hay que reconocerle también a Luis Raúl Torres en su momento también, que puso el dedo y la lupa sobre varios asuntos importantes. Yo creo que, ¿verdad?, ha quedado bastante evidente de que muchas de estas cosas se heredaron, que los contratos no necesariamente eran lo que no necesariamente lo que Claro. debían contener. Pero ahora tenemos este asunto de
lo que es la resolución de disputas, el proceso en que se entra, que pudiera tomar hasta año, año y medio, si es que no se va a tribunales después. ¿Y qué es lo que mandata el contrato? Las disposiciones del contrato, Correcto. que era lo que había que hacer. Correcto. Aquí no se podía cancelar, como han cancelado otros contratos quizás en el gobierno, porque el contrato obligaba a ir a ese proceso. ¿Cuán buenas son las cartas que puede tener el gobierno con esa recopilación que hace el zar de la energía, Josué Colón, para propósitos de ese proceso de resolución de disputas y que quizás no haya que seguir para adelante y que se quede Luma y mejore el servicio? ¿Eso pudiera pasar? Mira, a tu pregunta, antes de respondértela, tú has dado una información muy certera, muy correcta, porque hay muchos sectores, ¿verdad?, en Puerto Rico que han planteado de lo fácil. Este contrato hay que cancelarlo, mañana se acabó el evento y obviamente tú has dicho correctamente, tú eres abogado y sabes de estos tipos de temas, de que un contrato de esta magnitud tú no puedes cancelarlo de la noche a la mañana. Hay un procedimiento que ya se comenzó, como tú bien dijiste, ya el gobierno de Puerto Rico comenzó el procedimiento. Tenemos al ingeniero José Colón, que es el zar de energía, que a su vez dirige la autoridad de las APP, que ya ha estado recopilando, aunque Josué tuvo el pasado 4 años como director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica, ya él sabía y ya preparó un expediente lo suficientemente contundente para que cuando llegue el momento de presentar la evidencia para que se sustente la cancelación, se pueda llevar a cabo. Claro, te he dicho en programas anteriores, te lo he dicho, que lo que busca el gobierno de Puerto Rico es buscar un proceso armonioso, ¿verdad? Una separación, como ocurre en un divorcio de un matrimonio de una mujer y un hombre, ¿verdad? Que sea una separación de manera ordenada, que no haya ningún tipo de conflicto, pero, ¿verdad?, al final del día, si Luma insiste en que quiere mantenerse, pues obviamente se va a buscar, ¿verdad?, los remedios que haya a nivel judicial para que sí se cancele ese contrato. Pero la realidad es que pudiera ser que luego de este proceso Luma no se vaya. No entiendo la pregunta. Porque ellos, en ese proceso de resolución de disputas, hay que proveerle la oportunidad para que ellos mejoren. Y si ellos mejoran todas esas deficiencias señaladas. Pero ya han pasado 5 años prácticamente desde que Luma asumió la administración de transmisión y distribución en Puerto Rico, el sistema eléctrico. Y la realidad es que más allá de una campaña publicitaria, Eddie, que han hecho de buscar pautas, de buscar anuncios, de hacer algún tipo de publicidad. Pública, está bien, pero por eso. Pero esa percepción pública, Eddie, ellos han intentado de cambiarla ahora. Ya es too late, ya es muy tarde. Ya la percepción que hay en la opinión pública ya es muy negativa. Y en el sentido de que hubo un compromiso de campaña a la señora gobernadora de cancelar ese contrato. Y vuelvo, insisto, ya se comenzó ese proceso. Ya el Josué Colón está con el expediente listo. Ya como me dijiste en su programa, ya se comenzó el trámite como Dios manda. Así que hay que comenzarlo. Ciertamente, vuelvo, insisto, si estamos buscando que haya una separación de manera ordenada, de manera correcta, para que haya un asunto de separación sin mucho conflicto, pero si la situación el Luma mantiene su intención de quedarse, pues bueno, Puerto Rico va a buscar los remedios que sea. ¿Qué es lo que pasa? Porque en ese proceso de resolución de disputa hay unas excepciones que se pudieran obviar y que me parece que aquí se han dado. Seguridad nacional, otras cosas que pudieran parecerse hasta terrorismo. Y cuidado si con New Fortress es aún peor. Entonces, el ir a ese proceso de resolución de disputa que lo mandata el contrato, a menos que haya algo tan, ¿verdad?, que hiera tanto la retina y el tímpano, pues entonces nos vamos al tribunal y lo cancelamos, porque es que no voy a ir ni a resolver nada contigo porque ha sido tan flagrante tu incumplimiento, sin contar el incumplimiento quizás del gobierno también por parte de lo que ellos señalan de que no les han dado los chavos o el operativo, ¿verdad? Pero salvando eso, me parece que al final del día este proceso de resolución de disputa en estricto derecho no necesariamente es equivalente a que Luma se vaya y terminemos con ese contrato. Le añado a ese planteamiento que tú haces, Eddie, la Junta de Supervisión Fiscal ya emitió en un momento dado, hace unas semanas atrás, o posiblemente un par de meses atrás, una expresión que estaba totalmente callada, pero es una expresión de que ellos hablan a veces y a veces no. De que ellos estaban en la disposición
que estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo con el sistema eléctrico de Puerto Rico, que el Luma no estaba dando el grado que se esperaba y que ellos tenían que ver qué opciones iba a tener el gobierno de Puerto Rico para presentarle Ya a estaban ellos. hablando de opciones. Claro, de opciones, para ver qué opciones iban a ver, de quién iba a sustituir a Luma, que, ¿verdad? Lo que yo he podido de afuera, ¿verdad? Porque no estoy adentro en ese proceso de decidir a quién se la adjudica y a quién no, no se descarta una posibilidad de que haya una alianza, que son famosas las alianzas, de varias compañías para que administren el sistema de transmisión y distribución. Pero ni para Dios Y no sea- regresar al modelo público. Fíjate, yo creo que virar nuevamente hacia lo que existía en el estrictamente pasado. lo que dijo la Junta. No hay No hay vuelta para manera eso, de no vuelta hay espacio atrás, para eso. ¿verdad? De todos modos, el sistema de eléctrico de Puerto Rico aún sigue siendo del pueblo de Puerto Rico. Claro. Por eso es que existe la Autoridad La Eléctrica como operación. corporación pública, que es la dueña de esos activos, las generatrices, las cables de transmisión y distribución, estaciones que existen en todo Puerto Rico, de sus estaciones, todo eso pertenece al pueblo de Puerto Rico. Ujú. Se hizo de esa manera porque, como tú bien sabes, si en el futuro, Dios no lo quiera, ¿verdad?, los impacta un huracán o un terremoto que afecte gran parte del sistema eléctrico de Puerto Rico, hay para buscar fondos federales. Si hubiese sido todo privado, perdíamos esa oportunidad. Así que, por eso se mantuvo el sistema eléctrico de Puerto Rico, tanto la generación como la transmisión y distribución, en manos públicas, Yo creo aunque que, se administra por otros sectores yo privados. creo que le he hecho esta pregunta antes, pero si no, de lo que han podido estudiar hasta ahora y usted no empezó con esto en esta administración, o sea, en este año a estudiar todo lo que hay dentro del andamiaje jurídico, los contratos, Claro. etcétera, ¿se ha identificado algo que haya que cambiarle al negociado en sus prerrogativas y facultades, autoridad, para propósitos de ser un poco más incisivos quizás con los operadores privados? ¿Hay que cambiar algo en la ley Mira, que usted haya identificado? gran pregunta. La verdad es que tu pregunta. La gobernadora, sabes que creó el pasado año, siendo gobernadora electa de Puerto Rico, un comité de energía que lo componen, ¿verdad?, varios sectores de Puerto Rico, sector privado, sector económico, Pasados directores de la directoría, autoridad. etcétera. Ujú. Por Cámara y Senado tenemos un miembro, yo soy parte por Cámara en ese comité. Y Y por eso es que está metida la Comisión de Gobierno en todos estos asuntos. claro, y en una de las reuniones que tuvimos con ese comité, ¿verdad?, se discutió y se planteó cómo el negociado de energía, como existe hoy, ¿verdad? Porque tenemos al negociado que es un ente regulador. Para que el pueblo que nos está escuchando, es un ente regulador, es el que fiscaliza Eso antes lo hacía la Junta de Gobierno de la Autoridad gobierno, de Energía correcto. Eléctrica. Le Y quitaron eso y crearon totalmente, el ente. correcto. ¿Qué pasa? Nos parece que en tu pregunta, y a mi juicio, ¿verdad?, y lo he discutido en ese comité, es que el negociado de energía posiblemente haya que mirar su ley orgánica, como existe hoy, para poder mirar, porque muchas veces, por ejemplo, Necesitan más garras, representantes. ya se aprobó un proyecto ahora Para meterle a las multas. ya se metió ese proyecto, se aprobó ahora, para las multas, porque fueran más A $25,000 diarios. Y eso, ¿verdad?, pues lo tiene ya el negociado de energía para su facultad. Pero a lo que voy, Eddie, es que, por ejemplo, si usted tiene que hace falta hacer unas mejoras a la central Palo Seco, o Costa Sur, o Aguirre, o Cambalache, o San Juan, hoy, para que se puedan hacer esas mejoras, tiene que el negociado de energía aprobarla. Sí. Y creo que en esa parte, O sea, de hecho, ¿usted le la señora restaría ese poder señora a la- gobernadora hace meses atrás o semanas atrás hizo un planteamiento público de Ujú. disgusto con el negociado de energía, porque planteaba de la tardanza que tomaba el negociado en decidir, por ejemplo, si había que cambiar en la planta de San Juan algún tipo de pieza que Ujú. hiciera falta, una mejora, tomaba meses o años. Y el costo que conllevaba hoy, dentro de un año se duplicaba. Y eso, la señora gobernadora públicamente, yo la escuché, habló de que tenía una incomodidad con esa decisión o ese asunto que tomaba el negociado de energía. Así que esa área, Eddie, lo voy a estar mirando, porque creo que hay que mirar, ¿verdad?, esa área orgánica sin que se afecte lo que ellos como ente existen de ente regulador. Pero tampoco el operador puede estar por la libre haciendo lo que le da la gana. Invirtiendo. Claro, Alguien le tiene claro, que pedir permiso claro. porque al final del día toda Claro. esa utilidad sigue en nuestra mano. Claro, claro. Por eso es que es importante, ¿verdad? Y quiero mirar esa legislación de orgánica, y lo vas a hablar en esta sesión de ahora que empieza ahora en agosto, para poder ver, ¿verdad?, esa función que tiene negociado,
quiero reunirme con el presidente del negociado, que él me explique, que él me dé su percepción. En el caso de José Colón y la directora ejecutiva de Autoridad de Genética, también su percepción. Genera, Luma, el sector privado, porque creo que, ¿verdad?, que el negociado, que sí tiene un rol, que yo apoyo como ente regulador, por eso se creó. Como tú bien dijiste, la Junta de Gobierno existía en el pasado en la Autoridad Eléctrica y había tomado decisiones sin consultar, sin hacer estudios, sin análisis. Y el negociado, ¿verdad?, en esa parte ha sido muy efectivo en hacer análisis muy juicioso. Sabe que ellos votan, es un negociado colegiado, que ellos deciden y votan cuando hay una decisión que hay que tomar. Que inclusive el presidente del negociado a veces ha sido disidente, ¿verdad?, en decisiones que toman negociados. Así que ese aspecto creo que sí. Vamos a mirarla. Yo públicamente lo he dicho y me reitero contigo que así lo voy a hacer. Ha habido instancias donde él no ha seguido la política pública de Jennifer González en decisiones que se han tomado que no necesariamente van acorde. ¿Eso pudiera provocar que se reemplace la figura de Edison Avilés allí? Pues no sé, Eddie, esa figura es un nombramiento por un término de año. Él fue renovado con el gobernador Pedro Pierluisi. No sé cómo se vence su término, si se vence este cuatrenio. Si es así, obviamente la señora gobernadora tendría que decidir si el presidente del negociado sigue su política pública o no. Edison viene de la administración de Ricardo Rosselló, que comenzó el negociado de energía. Pero esa figura es reemplazable por el gobernador. Sí, o gobernadora. Sí, se puede reemplazar. Okay. Porque es un nombramiento del gobernador de Puerto Rico, pero es por un término de año, ¿verdad? Sí, lo tengo claro. Que eso obviamente, creo que son 4 años el término, o 5, no sé, pero se renovó bajo Pedro Pierluisi. Quiere decir que este cuatrenio pudiera ser, no sé con la fecha exacta, ¿verdad? Pero que se vence ese término y que si una gobernadora decida si le renovó o no. Por eso, esto no es como el administradora de servicios generales, que es a 10 años, como la procuradora de la mujer, o algo así. No. Y de hecho, si hubiera alguna situación que la señora gobernadora entienda que el negociado no cumpla con esa política pública energética que ella está promoviendo, ella pudiera legislar algún tipo de proyecto de ley, ¿verdad?, cambiando algún tipo de la ley orgánica del negociado, no sé. No, pero por ley se puede hacer de claro. todo, hasta eliminarlo, inclusive, ¿verdad? Porque eso se creó por Que ley. en esa parte, ¿verdad? Y yo me reitero, y ella la gobernadora ha sido enfática en eso, de que ella cree en el negociado. Yo también creo en el negociado, ¿verdad? Pero obviamente creo que hay cosas que hay que cambiar, porque yo no puedo, ¿verdad?, entender que el negociado pueda decidir si hay que cambiar un generador en Palo Seco o en Costa Sur, que son elementos que no, siempre y cuando no alteren, ¿verdad?, el plan integrado de recursos. O sea, yo no puedo decir que el negociado pueda de quitar esa facultad que se viene hoy. Bueno, mire la última resolución de ellos, que dicen, no te voy a dar 600 millones de pesos para que reemplace postes, mecanismos de confiabilidad y subestaciones, porque hay dinero federal para eso. Tú no quieres ir allá a pedirle los chavos por reembolso, porque obviamente te cuesta y tienes que hacer más trámites y quieres que te lo pongan en la tarifa. Y le dicen, no, vete y hazlo como lo tienes que hacer. De hecho, porque eso fue lo que tú te obligaste. Exacto. Y entonces, Eddie, antes, rapidito, iba a terminar el pensamiento, que el negociado, si por ejemplo mañana genera, que dirige la parte de generación, quiere instalar algún equipo nuclear en la planta Palo Seco, eso no puede ser, porque eso altera totalmente la política energética. Y el plan integrado de recursos. Que la gobernadora no está cerrada a eso tampoco, por lo último que ha dicho. Fíjate, yo he escuchado, no tiene todavía nada formal, pero he escuchado hay propuestas por ahí sonando. Sí, hay propuestas sonando. Lo que existía en el pasado de esas plantas nucleares que eran inmensas, monstruosas, hoy no es así. Hoy existen plantas con los reactores más pequeños. Más pequeños. De hecho, me hablan de hasta reactores del tamaño de un generador. Ya. Como una planta eléctrica que usted tiene en esa casa, así exacto, más o menos. Que funciona y es seguro. Representante, el pasado presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica presenta un recurso, demandamos la semana pasada, para que el tribunal le dé instrucciones al gobierno de que cancele los 2 contratos de la facilidad portuaria y de la de suplido de gas a New Fortress, y que también los investigue el Departamento de Justicia por asuntos monopolísticos. ¿Debería hacer eso el gobierno motu propio y no necesariamente tener que obligárselo a un tribunal? Mira, con los eventos recientes. En el tema de New Fortress, el muelle, el tema del gas natural,
el compañero expresidente de la Cámara, José Aponte, ha estado ¿verdad? Dando duro al tema. Nosotros en la Cámara ya comenzamos, iniciamos, como había anunciado, una investigación con el tema de las facturas que Prepa o Energética indica que no le debe a New Fortress. New Fortress dice que sí que le debe. Okay. Y ha habido un conflicto hace muchos años atrás. Y con eso, pues. Y lo que se dijo en AFAF en la es correcto. Así que todo eso estamos investigando. Así que, pero en ese sentido, yo creo que ya New Fortress, ¿verdad? Yo creo que haberse llevado el barco de Puerto Rico fue una situación que puede haber puesto a Puerto Rico en una crisis realmente complicada. Porque usted lleva un barco que suplía gas natural a grandes plantas en Puerto Rico. Pues el miércoles coincidí con José Aponte en Tele 11 y le di una información que se la voy a proveer a usted también. Esto es terrorismo. Esto es terrorismo doméstico de acuerdo a la ley patriótica. El dejar sin suplido de gas a una entidad o intervenir, imagínese, causar disrupción en el suplido de energía, de agua o de gas a una jurisdicción norteamericana es procesable criminalmente. Tengo el articulado ahí, se lo voy a proveer. Muy bien. Gracias, representante, por estar con nosotros. Estamos a la orden siempre. Con el tema porque esto es esencial para el pueblo de Puerto Rico y sé que lo están trabajando diligentemente. Mucho éxito en la próxima sesión. Gracias. El representante Víctor Párez y Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Cuando regresemos, vamos a hablar con el alcalde de Aguadilla. Mire que Arturo Galfer le canceló el monitoreo de las costas de los litorales costeros porque él se declaró ciudad santuario para propósitos migratorios. Vamos a ver qué nos tiene que decir Julio Roldán. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Y tengo al marciano en la mano. Porque antes de pasar con el alcalde de Aguadilla, yo tengo que ver cómo yo les explico esto, porque es que la Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud denuncia que se le están coartando sus derechos civiles y el derecho de expresión pública. Porque ellos quieren que la policía les permita poner unas casetas frente a la fortaleza para una protesta que llevan allí. Y la policía le dice que hay unas disposiciones de la ley de tránsito que no se pueden infringir, más allá de que no es una plaza pública. Es en la calle, al frente de un edificio de gobierno. ¿Cómo le explicamos esto a los marcianos? Mire, hay una cosa que se llama tiempo, lugar y manera. No todo derecho es absoluto y es reconocido, para que sepan, si no se han instruido, Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud, que el Estado, el gobierno, les puede regular en dónde, a qué hora y la forma en que llevan a cabo su manifestación de expresión protegida por ambas constituciones. Pero lo que es aún peor es el error de estrategia de ustedes mismos, de gente que se dedica a la protesta. Porque si quieren establecer un campamento allí para pernoctar, hacer sus necesidades y todo lo demás que conlleva esto, y ya lo hemos visto antes, traen al frente, up front and center, el asunto de que la gente que pernocta y vive en ese campamento, ¿de qué vive? ¿Cómo pagan sus responsabilidades y las de su familia? ¿Alguien los contrata para que lleve a cabo eso? Yo no lo sé, estoy haciendo la pregunta solamente, no pelee conmigo. Entonces, verdaderamente, ¿queremos tener un campamento en el medio de la calle con unas casetas allí? De nuevo, una plaza pública es distinto. Si lo quiere hacer en Plaza Las Américas, pudiera interpretarse que es un foro de expresión pública protegido. Edúquense antes de hacer estos papelones públicos. En la línea telefónica tenemos al alcalde Julio Roldán, alcalde del municipio de Aguadilla. Buenos días, alcalde. Bienvenido a Nación Z. Saludos, buenos días para ti y para todo Puerto Rico. Abrazo a su familia y a toda la gente por allá buena en Aguadilla. Hemos visto lo que han estado haciendo. Hay una declaración reciente como ciudad santuario por parte de su señoría. ¿Eso es así? Eso es así. Estamos declarando Aguadilla ciudad santuario, sabiendo las consecuencias que esto podía traer. Antes de llegar a las consecuencias, ¿qué implica considerarse una ciudad santuario o decretarse como tal, alcalde? ¿Qué significa esto?
Para nosotros lo que significa es proteger que se le den los derechos civiles, que no se vienen los derechos civiles Ujú. a estas personas cuando son intervenidos acá. ¿Y Nosotros con qué no, herramienta ustedes cuentan para proteger esos derechos civiles cuando se haga alguna intervención? simplemente, número uno era que no vamos a prestar ningún empleado municipal para Ok. que intervenga en esas actividades. Ujú. Y segundo, si eso sucede, pues brindarle a esta gente el trato correcto, tanto ayuda psicológica, cualquier tipo de ayuda que puedan necesitar tanto el perjudicado como sus familiares. En eso fue que yo delegué esa ordenanza. Si ocurriese una situación como la de Cabo Rojo, que un oficial municipal fue quien llamó a la autoridad federal para que interviniera con una ciudadana sin saber o no si tenía su estatus migratorio definido, ¿qué usted haría con ese empleado? Bueno, primero que nada, eso no nos compete a nosotros. Nosotros no podemos estar al azar verificando quién tiene documentos o quién no. Claro, por Eso eso no es le que se llama la compete. autoridad competente, pero fue un funcionario municipal quien puso eso en función. Por eso le pongo el asunto si fuese un empleado suyo. ¿Qué hace Pues eso? mira, lo número uno, lo que tenemos es que citar a ese empleado, dialogar con él, dejarle saber que no fue lo correcto que está declarando el municipio, pero sobre todas las cosas, si hay que aplicarle algo de rigor a ese empleado, depende cómo esté declarado el municipio, pero en Aguadilla eso no va a suceder. ¿Cómo se hace esto, alcalde? ¿Usted envía una carta? ¿Hay algún tipo de propaganda que se va a hacer? ¿Un programa en los medios? ¿Qué implica el declararse ciudad santuario para que la gente se mínimamente sepa, ¿verdad? Reconozca que allí hay esas protecciones que quizás no hay en otros municipios. Mira, Aguadilla tiene 55,000 habitantes Ok. y yo creo que aquí hay mucha gente de diferentes lugares, Ya. de tanto de Colombia, República Dominicana, de todos lados. Y nosotros queremos que todo el mundo viva de manera responsable en esta ciudad. Ujú. Y aquellas personas, que hay muchos que están legalizados aquí, han intervenido con ellos y no ha sido la mejor manera. Y es por eso que nosotros cuando vemos en las redes sociales las noticias, el atropello que esta gente ha tenido con muchas de estas personas, eso no lo queremos en Aguadilla. Aquí vamos a velar por la ley y el orden, número uno, y que no se violenten los derechos de las personas que viven aquí en esta ciudad. Se ha hablado de arrestar personas que que obstruyan la autoridad de los agentes federales que intervengan con inmigrantes. ¿Eso va a ocurrir en el municipio con empleados municipales, entiéndase la Guardia Municipal? No, ¿Pudieran el municipio de obstaculizar la labor de los agentes de ICE? No, para nada. Nosotros no vamos a obstaculizar ninguna labor del gobierno federal, ninguna. Ninguna, eso no nos compete a nosotros, eso es cuestión de ellos. Lo que nosotros no vamos a participar a menos que exista una orden judicial. Esto es simplemente una orden presidencial. Pero protecciones adicionales van a ofrecer algún tipo de gestión, de asistencia, de ayuda legal quizás a estos ciudadanos que Claro pudieran que sí, enfrentar. claro que sí, pero ser un obstáculo para el arresto, eso no va a pasar. No va a pasar. No. Alcalde, qué consecuencias inmediatas han sufrido ustedes con esta situación como la que se denuncia en la prensa escrita de hoy de que les removieron unos fondos para patrullaje de los litorales costeros? Bueno, nos están penalizando, nos van a cancelar los del dinero del 2023 y el 2024, ascendente a esto casi a $280,000, que es que nosotros hemos invertido para pedirle ese dinero al gobierno federal. Pero cuando nos enteramos el día 31, a recibir una carta que hacían 10 días estaba firmada ya por el señor secretario Garfield, Ujú. donde dice que nos quitaron los fondos por habernos declarado santuario. Y Lo yo, establecen en la carta por escrito. claro, lo establece por escrito y yo invito a este señor Garfield a que identifique qué criterios él utilizó para quitarle esos beneficios al pueblo de Aguadilla. Esa Ahora mismito, directriz no vino de ninguna entidad federal, fue enteramente del secretario Arturo Garfield. del secretario Arturo Garfield, yo tuve una llamada el viernes con una dama de esa oficina, no recuerdo el nombre, Ujú. donde ella me explica que inclusive hasta los fondos de FEMA nos van a quitar. Todo el dinero federal que venga a Aguadilla nos los van a quitar. Eso fueron sus palabras. Por eso, pero ese dinero que va al patrullaje particularmente es dinero federal, porque si está Es que en las manos del Departamento de Seguridad Pública, no necesariamente es dinero federal, pudiera ser dinero que viene de las arcas estatales. No, es dinero 100% federal. Lo que pasa Ujú. es que esta gente del DCP son los administradores de ese dinero. Ajá. Ok. Entonces, nosotros no recibimos una notificación del gobierno federal, ninguna, ni una llamada, ni tampoco de la oficina del DCP, que yo creo que cuando se trata de un alcalde o de una decisión como esta, lo primero que deben es comunicar al alcalde, no es venir con una carta de 10 días firmada
a decir ya cazamos uno por fin en Puerto Rico. No, eso no lo vamos, y vamos a dar la pelea, aunque en estos momentos tengo que adelantarte que me preocupa muchísimo cualquier cosa que vengan contra una investigación contra nosotros, o traten de fabricar algún caso, mira, esto es horrible. Ya nos habían anunciado que podían tomar represalias contra nosotros y mira, nos quitan el dinero de los fondos federales. Nos amenazan con los fondos FEMA. Del estudio inicial que hicieron antes de hacer esta declaración, ¿saben cuánto se arriesgarían a perder en términos de dinero? Estamos hablando que los fondos FEMA, estamos hablando 80, 90 millones de dólares. Solamente para Aguadilla. Solamente para Aguadilla. Así que vamos a dar esta batalla, ya estuve reunido con mis abogados, vamos a llevar este caso a los tribunales. ¿Esos fondos vienen a través de seguridad pública también o van directo al municipio? Van directo al municipio. Okay. Y además, cuando nosotros hacemos este negocio con Homeland Security, el gobierno estatal no tiene que ver para nada. Eso es una petición que hacemos nosotros por acá. Pedimos ese dinero y se nos da, pero entonces ustedes saben que Aguadilla es una de las zonas donde el narcotráfico es el más duro, donde entran esas costas, las utilizan para entrar en narcotráfico, armas ilegales, indocumentados. Entonces ahora el señor Garfield dijo, no tienen que darle servicio allí, dejen eso vacío. ¿Qué director de seguridad planifica esto para una ciudad como Aguadilla? Lo que pasa es que a mí me cuesta creer, alcalde, que eso esté en manos de, por más que ellos sean el fiduciario de esos fondos, que eso sea prerrogativa del secretario y que no haya venido una directriz de la entidad federal. Lamentablemente ellos mencionan que la recomendación del gobierno federal, era que se cancelara. Pero la decisión es del secretario de Seguridad Pública. La tomó el DCP, el secretario de Seguridad Pública, sin tomar en sus manos la consecuencia que esto podía causar a los aguadillanos, y sobre todas las cosas que le está violentando los derechos a todos nosotros, porque no tienen ni un ápice, ninguna razón para haber hecho esto, ninguna. En sus conversaciones quizás con otros homólogos alcaldes, ¿hay otros que pudieran estar haciendo lo mismo, que le han dicho, yo no voy a hacer eso porque pierdo los chavitos? ¿Ha tenido conversaciones en cuanto a ese tipo de declaración para otros municipios, alcalde? Pues mira, no he tenido comunicación con ningún alcalde, porque en realidad esto se trata de ser valiente. Y yo creo que cuando uno toma esta decisión para un pueblo, tenemos que hacerlo. Ya, o sea, que no hay otros alcaldes valientes, ¿es lo que me está diciendo? No, no es que no sean valientes. ¿O con el mismo grado de valentía que usted? Quizás muchos de ellos no se atreven a tomar estas decisiones por temor a represalias, pero aquí vamos a dar las batallas que tengamos que dar. Ya estamos cansados. Si te das cuenta, quienes nos atacamos nosotros mismos, los puertorriqueños, unos a otros. Aquí no vino el gobierno federal a regañar a Julio Roldán o a que si te voy a quitar los fondos, no. Otro boricua, a levantarse en contra de uno mismo. Ese es el mensaje que estamos llevando al país, esos ataques personales. Y yo vengo de una administración pasada donde fui perseguido 4 años fuerte por el gobierno pasado, gobierno central. Investigaciones por todas partes donde ninguna tuvo nada en contra mía, ni todo fue favorable a los resultados. Entonces, ¿cuál es el temor que tenemos ahora? A volver de nuevo a estar preocupado de que te venga otra citación, otra persecución política. No lo vamos a permitir, y este señor Garfield tiene que retractarse, echar para atrás la decisión que tomó arbitraria en contra del municipio de Aguadilla y en contra de este servidor, porque se dio con un alcalde que le va a dar la batalla hasta lo último. Por mi gente, por mi pueblo de Aguadilla, todo el mundo conoce a Julio Roldán y saben que yo peleo bueno. Alcalde, me menciona que teme a este tipo de señalamiento, de investigación o de innuendo. ¿Teme que pudiera venir algo, alguna investigación federal o algo así también que tenga que ver, obedezca directamente a estas motivaciones? Pues mira, en el 2021 me levanté contra el pasado gobernador, Pierluisi, y estuve 4 años bajo investigaciones. 4 años sin parar. Eso era de todos los lugares vinieron las investigaciones. Todas me dieron a favor. Todas. Ninguna fue referida al FEI ni nada. Y yo, eso es estatal. Me refiero a lo federal, alcalde. Es que no entiendo, no sé, porque en realidad ahora mismo lo que estoy viendo cuando nosotros nos levantamos contra la orden presidencial, mira las consecuencias, ya llegaron. Ahora hay que ver si Garfield te entrega una carta donde dice, no, mira, aquí está el gobierno federal firmando que te quitemos eso. Eso no sabe, como no hay comunicación con este señor, no sabemos. Pero en realidad, en esta posición que yo me encuentro... O sea, que a usted no le consta que haya sido una determinación a nivel de la entidad federal y sí de la entidad estatal, es lo que me está diciendo. Es así, claro que sí. Esto tiene que ver completamente con este señor Garfield.
de que lo utilizaron de conejillo de India para escoger un alcalde en Puerto Rico para venir ahora con esto de Donald Trump, escogieron el equivocado, el incorrecto, porque yo soy un alcalde que voy a dar la milla extra por mi pueblo y sabemos que estamos haciendo las cosas bien, protegiendo lo que es el código municipal y protegiendo el ser humano es inviolable. ¿Sabe? La vida del ser humano no debe ser tratada de esta forma y los puertorriqueños seguimos levantándonos unos a otros y destruyéndonos unos a otros. Y así queremos llamar un Puerto Rico diferente. Alcalde, hablemos un poquito del Partido Popular. ¿Cuán satisfecho está con el discurso de Pablo José Hernández el pasado 25 de julio allá en Mayagüez, que ha motivado una cantidad innumerable de columnas, inclusive, de ciertos detractores, condenando un inamovilismo y demás otros epítetos que se han utilizado contra él? Pues mira, tengo que decirte que fue un mensaje de muchos retos, muchas expectativas. Es un mensaje donde hay que trabajar duro. Hablamos de la Junta de Control Fiscal, hablamos de populares que se han sentido tocados por ese mensaje en cuanto a que no han hecho nada, pero esto es algo bien difícil. Créeme, el Partido Popular tiene un reto grandísimo en estas elecciones y es, número uno, unir el Partido Popular. Eso es lo más importante en estos momentos. Pero sobre todas las cosas, para las personas que están allá afuera que no militan en el Partido Popular, darle la opción para que miren para acá. Eso es un gran reto que tenemos. Pero entonces es una cuestión de enamorar al electorado y no necesariamente adelantar el asunto del estatus. Es que mira, el asunto del estatus, yo te puedo mencionar en estos momentos, yo creo que la situación que está viviendo Puerto Rico, primero hay que arreglar el estatus económico, hay que arreglar el estatus de las escuelas, del Departamento de Salud, todas estas agencias, antes de estar hablando de estatus. Yo creo que está hablando de estadidad ahora, de Estado Libre Asociado, de todas estas cosas. Yo creo que hay que arreglar el país primero, darle lo básico a nuestro pueblo para entonces ir a definir un status quo. En el asunto del nuevo reglamento que se contempla para la colectividad, la participación de ciertas estructuras que se amplió en un momento dado con la última versión de este reglamento, ¿cómo contempla que eso va a terminar? ¿Se va a quitar esa representatividad de los organismos que toman decisiones en el partido? Bueno, el pasado presidente había escogido diversos grupos de diferentes áreas sociales. Uh-huh. Pablo José los quiere retirar. Es una decisión de él, es el presidente del partido, él estará a cargo de su... En un momento dado se buscaba diluirle el poder al presidente, es la realidad. Sí, en estos momentos el presidente, y para pero mí no el me lo diga presidente... tan bajito. No, para mí... Esa fue la realidad. No. Se buscaba diluir pero... la presidencia de José Luis Dalmau y después la de Jesús Manuel Ortiz. Y se le pusieron un montón de figuras allí que tenían que contar con ellas para tomar decisiones. Claro que sí, pero ahora tienen a un Pablo José que está parado firme de frente, tomando decisiones. A algunos le ha gustado, a otros no. Ajá. Pero representamos una entidad, representamos un partido y tenemos que ser un partido de disciplina. Pero ¿cuánta molestia pudiera crear el restarle quizás poder a esas figuras que se incluyeron en la toma de decisiones del partido como tal? Pues mira, tú lo sabes que va a traer molestia porque en realidad aquí cuando los cambios a unos les agrada, a otros no. Claro. Pero él es el presidente y vuelvo y te digo, las decisiones las toma él sabiendo las consecuencias que pueden tener, sean favorables o no. Yo creo que estamos muy temprano todavía de hablar de cuáles son las consecuencias futuras en cuanto a puestos políticos, pero hay un gran reto que tiene el Partido Popular, es unirse, comenzar a presentar propuestas de cambio, propuestas de transformación en el área de la salud, en el área escolar, en el área de nuestros envejecientes que están abandonados. Eso es lo que quiere escuchar el pueblo. Y ejecución, que es la palabra ejecutar, porque hay muchas presentaciones de ideas, pero al momento de ejecutarlas, todas se quedan en el escritorio. Queda mucha política todavía para el ciclo electoral. ¿Cómo contempla que esto vaya a correr, viendo las últimas determinaciones de gobierno, lo que está pasando en el Partido Nuevo Progresista, quizás el cansancio que ya hay de una tercera administración del PNP al hilo? ¿Cómo ve esta situación corriendo, alcalde? Pues mira, eso estuve hablando ayer con una persona, ya el Partido Nuevo Progresista lleva 3-4 años con el Partido Popular tiene que afincarse fuerte. Yo todavía te puedo decir que
De aquí al 2028 pueden pasar muchísimas cosas, muchas personas aspirar al cargo de la gobernación por el Partido Popular. Esto apenas comienza. Y yo Pero creo que ¿cómo el es? pueblo, No necesariamente Pablo José va a ser el candidato a la gobernación. es que en este momento eso no está definido, ni él mismo lo ha definido como que él es el candidato. Él simplemente es el presidente del Partido Popular, él es el comisionado de Washington, pero para el puesto de candidato a la gobernación. Alcalde, ¿quién en sus sanos juicios se atrevería a retar a Pablo José para la gobernación? Bueno, el tiempo dirá, de aquí cada cual trabaja en su momento, él es un buen candidato, pero no podemos decir ahora hasta el momento que tiene que ser Pablo José, ni él mismo lo ha aceptado. Ya que Pablo José acepte que va a ser el candidato, que lo diga abierto, pues entonces ya lo identificó. Pero hay muchas personas dentro del Partido Popular que quizás estén esperando la oportunidad para lanzarse también. ¿Usted favorece la candidatura de él? ¿O está Claro. favoreciendo a algún otro? Yo no favorezco su candidatura porque es el líder de nuestro partido en estos momentos. ¿Y a quién contempla Pero para la comisaría residente, alcalde? Si no, alguien. todavía ese Ahí puesto no hay- nadie ahí no hay se nos ha todavía. acercado, nadie se nos ha acercado todavía para buscar algún tipo de apoyo, pero en realidad el país necesita cambios, no más de lo mismo. Pero usted cambios. entiende que todavía Pablo José pudiera enfrentar una primaria en el PPD. Es que no te puedo decir que pueda enfrentar una primaria, porque tampoco podemos saber. Mira, Pablo José no lo ha dicho públicamente. Pablo José para mí lo que está es enderezando el Partido Popular y viendo si hay en el camino la oportunidad, porque cualquier persona que pueda ver de frente que no va a ganar unas elecciones no va a dejar lo que tiene para irse a derrotarse, de ninguna forma. ¿Qué le parece esta bolita que pusieron a correr ayer de que Jesús Manuel Ortiz pueda ser el candidato alcalde de San Juan por el Partido Popular? Mira, yo te digo de verdad que todo el mundo sabe que... Digo, para mí eso fue una maldad de Ángel Mato, ¿verdad? Que no necesariamente hay algo detrás de eso, pero ha Sí, comentado pero, todo el mundo. Pues mira, yo te digo una cosa, yo mantengo una bonita relación con Miguel, y Miguel es un gran alcalde. Y las cosas hay que reconocerlas. No es porque sea de otro partido, tengo que decirle ahora no. Miguel es un gran alcalde. ¿Qué Miguel? Y para que ¿Qué el Miguel? partido- Espérate, yo hablé de Jesús Manuel y de Ángel Mato. ¿De qué Miguel estamos hablando? Usted me habló del alcalde de San Juan. El candidato del PPD para alcalde de San Juan. Y usted me trae a Miguel No, Romero. Usted me preguntó quién va Ajá. a ser entre Miguel Romero o Jesús Manuel. Anda pa'l carajo. Yo le pregunté de la aspiración, ¿verdad? Porque algún candidato tendrá que poner el Partido Popular. Ah, no, claro que sí, pero que sepa que el candidato que el Partido Popular vaya a poner ahí tiene que ser uno fuerte, uno que sea querido y reconocido. ¿Y Jesús Porque Manuel no tener tiene un esa alcalde- fuerza? No, en estos momentos, con la obra que está realizando el alcalde de allá, de verdad que es duro, hay que hablar claro. Aquí no podemos tapar el cielo con la mano, aquí hay un alcalde trabajando de otro partido, que el pueblo lo quiere, el país lo quiere y está haciendo su trabajo. Anda. Alcalde, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos pronto. Yo hablo claro, ¿viste? No, definitivamente. No, yo hablo claro, yo no tapo el cielo con la mano. Yo quiero que este país se transforme, este país cambie, no podemos seguir con la politiquería, porque la politiquería nos ha llevado a matarnos unos a otros aquí en Puerto Rico, lamentablemente. Vamos a estar pendientes de este asunto de las consecuencias, si pudieran haber algunas otras, o qué va a hacer el secretario de Seguridad Pública. Hablaremos con él. Le reitero a sus qué nos órdenes dice. siempre acá. Agradecido. Muchas gracias. Julio Roldán, alcalde del municipio de Aguadilla, con nosotros. Dijo bastantes cosas. Jesús, ahí está. Quería discutir algo con ustedes antes de irnos también, porque me parece, que es importante, hay una sección una columna más bien, un artículo en la sección de negocios del periódico Nuevo Día, que es importante porque es algo que yo no hago. De ordinario, cuando uno va a un restaurante, pues tú pides la cuenta, más o menos tú sabes porque viste el menú. Pero el total no necesariamente te pones a sumar, fueron 2 Coca-Colas o 2 juguitos, un aperitivo, el plato, compartimos, lo que sea. Y uno mira más o menos, uno sabe el total, pero enfocarse en qué costaba cada cosa, cuánto te están cobrando, y ahora hay que mirar inclusive el IBU que te cobran en restaurantes o sitios donde preparan alimentos. Y sepa que hay gente que cobra el 11.5 y hay gente que cobra el 7. Porque si ese comercio tiene una deuda pendiente
ante el Departamento de Hacienda, del cual usted no tiene culpa, está impedido de cobrarle el 7% de IBU a los alimentos preparados conforme se había legislado hace algunos años. Se supone, y hace algunos años se había dispuesto cuando esto se legisló, que el comercio identifique eso cuando usted entra con una calcomanía, para que usted sepa si esa gente, si ese comercio que usted está auspiciando antes de entrar, cumple con el Departamento de Hacienda, si está al día. Si está al día y no tiene ninguna deuda, puede cobrarle el 7%. Pero si a pesar de tener deuda está cumpliendo con un plan de pago, están impedidos de cobrarle a usted menos en el IBU. Pero eso no es lo único que usted tiene que estar pendiente. Porque hay cosas que a lo mejor usted no sabe, o no tiene la calcomanía pegada, o no va a irle a preguntar, mira, antes de comerme el hamburger, tú cumples con Hacienda, me vas a cobrar el 7, me vas a cobrar el 11.5. No lo vamos a hacer. Pero ahora, sepa usted que cuando le hablan de las propinas sugeridas, que hay veces que hasta en el servicarro te la ponen, y evidentemente contra alguien te puso el to go y se aseguró de echarte servilletas, utensilios, ¿verdad? No porque lo pidas por el servicarro va a llevar, es que no te lo sirvieron en la mesa y por eso no voy a dejar propina, ¿verdad? Son cosas que yo considero, yo viví de eso muchos años, ¿verdad? Yo trabajé en la industria de servicio por muchos años y me pude comprar mi primer carro inclusive con lo que generaba de propina. Pero trascendido eso, el asunto es que la propina sea el 15, el 20, el 18, lo que usted vaya a dar, cuando se lo sugieren ya esté en el ticket abajo o esté en la maquinita donde usted le da con el dedito, no se supone que ese % se calcule con el IBU, sino estrictamente por el consumo del costo del alimento que usted está consumiendo. Y parece, conforme reza ese artículo, que hay gente que contempla, primero calcula el IBU y encima de eso, entonces calcula el 18, el 20, el 15, lo que sea de la propina. ¿Qué vamos a tener que hacer? Coger el papelito y empezar a mirar. En mi caso, ponerme los espejuelos o prender el flashlight del teléfono para mirarlo con mayor detenimiento y ver si alguien se está pasando de listo. Nada mal con ser precavido y con mirar las cosas con detenimiento. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.